Le damos ahora la palabra a los integrantes de esta mesa. Invito a la comisionada Flavia Piovesan, relatora para Bolívia, a hacer uso de la palabra en primer lugar. Atuando com imparcialidade, com independência. Somos 7 membros independentes que atuamos no a título governamental, pero a título personal, com expertise e com independência. E o que temos aqui é um quadro de graves violações de direitos humanos. Temos aqui o que se passou em Pedregal, Sacaba, Sencata, ou seja, há aqui registros de 35 pessoas mortas, mais de 800 heridas e mais de 1.500 pessoas arrestadas, apreendidas de acordo com o que nos traz a Defensoria. Desde nuestro mandato, el ejercicio de nuestro mandato, la pregunta es, ¿cuál es la respuesta del Estado? O sea, de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado de Bolivia, ¿no? Hay el deber del Estado de investigar, procesar, punir y reparar las violaciones de derechos humanos. Entonces, mi primera pregunta al Estado es sobre esta situação de las respostas, qual foi a capacidade de resposta do Estado, e aqui com 2 preocupações com relação a los 2 decretos. O decreto 4078 de 14 de novembro, que foi derrogado el 27, pero tuvo vigência por 13 dias, não? E que a comissão se pronunciou porque a los estándares interamericanos. Para a comissão, não há como eximir responsabilidade penal quando há violações de direitos humanos, ou seja, este é um princípio básico muito consolidado, solidamente consolidado, quando há violações de direitos humanos, ou seja, este é um princípio básico muito consolidado, solidamente consolidado por los estándares e pela jurisprudência interamericana. E também uma preocupação com o decreto supremo 4.100 de 5 de dezembro, que estabelece como único mecanismo de reparação de dano a otorgação de monte econômico e não obriga o Estado a determinar quem são os responsáveis, sobretudo a ele direito à verdade e à justiça de las vítimas. Também aqui como relatora para a Bolívia, uma vez mais a ênfase da relevância do RIEI, do Grupo Interdisciplinar de Expertos, de acordo com a Comissão e o Estado, para justamente coadjuvar com as instituições nacionais, aclarando, esclarecendo o que se passou em instituições nacionais, aclarando, esclarecendo o que se passou em Bolívia de violações desde setembro até 31 de dezembro, ou seja, o marco temporal e material muito restrito do grupo, muito focado do grupo interdisciplinário. Também, minha segunda pergunta tem que ver com a proteção, porque a comissão tem aí mecanismos, não? Eu diria, uma caja de ferramentas, um toolbox, ou seja, temos aqui o mecanismo das audiências, mas temos também os mecanismos de actuação em caso de urgência, gravidade e danos irreparáveis, que são as cautelares. E aí também, como relatora, me parece muito importante conhecer do Estado as medidas concretas adotadas em resposta à cautelar otorgada para proteção da Defensora do Pueblo, do delegado departamental, dos beneficiários. Isso para a comissão é muito importante, porque evaluamos com muito critério, não, com uma deliberação muito cuidadosa da comissão, e a comissão entendeu que estavam satisfeitos os requisitos do artículo 25 de nosso regulamento, os 3 requisitos jurídicos de urgência, gravidade e danos irreparáveis. Então, para a efetividade, com uma deliberação muito cuidadosa da comissão, e a comissão entendeu que estavam satisfeitos os requisitos do artículo 25 de nosso regulamento, os 3 requisitos jurídicos de urgência, gravidade e danos irreparáveis. Então, para a efetividade de nosso mandato, é muito importante ter em conta estas informações. E teria uma pergunta
a las representantes, a los representantes, ¿no? As mujeres, ¿cómo sienten la protección de los defensores de derechos humanos, las defensoras y defensores de derechos humanos? ¿Cuál es nuestra capacidad de contribuir para justamente la protección más efectiva de los derechos humanos? Entonces, son las tres preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, comisionada. El relator especial. Gracias, presidente. Bueno, buenas tardes a la delegación de la Defensoría, también al representante del Estado. A ver, quiero focalizarme en dos puntos que me parecen importantes, que añaden a lo que ya introdujo de manera precisa la comisionada Flavia Pio Biesán. Una de mis preocupaciones tiene que ver con el tema de la impunidad sobre graves violaciones de derechos humanos en Bolivia. Y que no tiene que ver, digamos, tiene que ver con esto que hemos visto hoy. Por supuesto que esto está en proceso, pero también creo que con un patrón histórico de otros periodos. No estoy diciendo que sea en particular este gobierno transitorio. Dentro de pocos días tenemos una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de una desaparición forzada de la década del 80, nunca resuelta, que permanece impune y que uno de los patrones es falta de información de los otros casos que estamos procesando del gobierno anterior y ahora estamos ante esta situación ocurrida por los episodios que todos conocemos. Entonces, creo que si un aporte se le puede hacer a la democracia boliviana es que parece que se repite. Y que se permita que este grupo de expertos internacionales haga un aporte en ese sentido. Y también le quisiera hacer la pregunta a los representantes del Estado sobre algo que levantaron los solicitantes respecto a que hoy habría un obstáculo, no sé explícito cuál, o se habría declarado secreta la información de la fuerza de seguridad que participa de Bolivia, sino en distintos países la Comisión ha dicho y en distintas decisiones que la seguridad nacional no se puede interponer como una excepción legítima cuando se trata de información, de investigaciones de violaciones a los derechos humanos. Entonces, ese creo que es un elemento importante. Y el segundo tiene que ver con los procesos vinculados a figuras penales como sedición o, digamos, delitos que protegen la seguridad del Estado, ¿no? Y en ese sentido, si bien la cita que ustedes, digamos, reprodujeron, efectivamente la Comisión ha dicho es excepcional la penalización y criminalización de expresiones y hay otras citas que uno podría traer como que la democracia requiere que se toleren declaraciones robustas, injustas, incluso a veces ofensivas. Y en ese sentido, la manipulación del derecho penal, esta figura de sedición, realmente se presta muchas veces para, no digo que en este caso habrá que ver, y ahí sí también solicito información de cuáles son esas expresiones que ustedes mencionaron genéricamente, pero nos gustaría ver con precisión cuáles son esas expresiones que se consideran que configuran un delito de sedición que, de acuerdo a lo que ha dicho la Comisión, deberían ser incitaciones directas a la realización de un mal inminente, ¿no? Es decir, el hecho realmente se presta muchas veces para, no digo que en este caso habrá que ver, y ahí sí también solicito información de cuáles son esas expresiones que ustedes mencionaron genéricamente, pero nos gustaría ver con precisión cuáles son esas expresiones que se consideran que configuran un delito de sedición que, de acuerdo a lo que ha dicho la Comisión, deberían ser incitaciones directas a la realización de un mal inminente, ¿no? Es decir, el hecho de decir, por ejemplo, simplemente este gobierno debe caer, y muchas veces estas expresiones fuertes, sin duda, que los estados deben tolerar y la prisión por estos casos es una situación que la Comisión ha rechazado. Entonces, me gustaría tener más información sobre los casos que el Estado mencionó donde entienden que hay contenido sedicioso. Muchas gracias. Gracias, relator.
Bueno, yo no voy a agregar ninguna pregunta. Me parece que el planteamiento hecho en primer lugar, por la doctora Piovesan es muy completo. Donde entienden que hay contenido sedicioso. Muchas gracias. Gracias, relator. Bueno, yo no voy a agregar ninguna pregunta. Me parece que el planteamiento hecho en primer lugar, por la doctora Piovesan es muy completo. Habla mucho ella en nombre del mandato, en nombre de la comisión en relación con su mandato, y las preguntas muy concretas del relator de libertad de expresión la vienen a complementar. Pero no puedo perder la oportunidad de reconciliación que debe haber al interior de Bolivia. Ese es nuestro rol, ese es nuestro mandato. Quiero, como ya lo dijo Flavia, ponernos a la disposición de ustedes en todo aquello que la comisión pueda coadyuvar en los próximos meses y en las próximas etapas. Lo que aquí hemos escuchado son testimonios sobre distintos hechos que tienen como común denominador la existencia de una polarización. Eso creo que es evidente. Y para mí, en lo personal, esta es una gran oportunidad, porque estoy escuchando de viva voz muchos de los planteamientos que venimos dando lectura de ambas partes, planteamientos hechos por ambas partes. Esta es para mí una gran oportunidad de conocerlos de viva voz. Creo que al escucharlos vino a mi mente la relevancia de la próxima visita a In Loco. Agradecemos mucho, hemos reconocido la invitación formulada por el Estado. Nos parece que esa visita a In Loco nos va a ayudar a entender mejor el complejo panorama, y a partir de ahí formular recomendaciones que queremos que sean recomendaciones muy constructivas, con propósito de auxiliar a Bolivia en este momento. Le voy a dar la palabra ahora